Aquí tienes la traducción completa al español, desde la primera hasta la última oración, sin abreviaciones ni omisiones, manteniendo el texto íntegro y en primera persona, donde corresponde al estilo original. Hay más de 200.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Muchas son miles de millones de años más antiguas que el Sol. Alrededor de ellas orbitan billones de planetas. Estadísticamente, la vida no debería ser rara. La inteligencia no debería ser única. La Vía Láctea debería estar zumbando con señales, brillando con el calor de máquinas colosales, viva con civilizaciones que tuvieron una ventaja de millones de años. Y sin embargo, cuando escuchamos, no oímos nada. No hay visitantes. No hay signos inequívocos de ingeniería cósmica. Solo silencio. Esta noche, exploraremos 30 de las ideas más extrañas y aterradoras que la ciencia ha concebido jamás para explicar por qué. Si te interesa, dale like y empecemos. Todo comenzó, como muchas de las más profundas incógnitas científicas, con un momento sencillo. En 1950, en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, un pequeño grupo de físicos se sentó a almorzar. Entre ellos estaba Enrico Fermi, uno de los arquitectos de la era nuclear. La conversación derivó de la ciencia a la ciencia ficción, de los platillos voladores a la posibilidad de vida más allá de la Tierra. Entonces, en medio de risas casuales y sándwiches a medio terminar, Fermi hizo una pregunta que atravesó la sala como una cuchilla. ¿Dónde está todo el mundo? No se refería a personas, se refería a civilizaciones. Si el universo es tan vasto, tan antiguo, tan generoso con estrellas y planetas, entonces la vida inteligente no debería ser rara. Incluso si fuera poco común, incluso si solo uno de cada millón de planetas produjera una especie pensante, aún quedarían miles, quizá millones de civilizaciones solo en nuestra galaxia. Y sin embargo, el cielo permanece en silencio. Para entender por qué ese silencio es tan inquietante, necesitamos alejarnos. La Vía Láctea tiene aproximadamente 13.000 millones de años. Nuestro Sol se formó hace solo 4,6 mil millones de años. Eso significa que la galaxia tuvo casi 9.000 millones de años para producir estrellas y planetas antes de que la Tierra siquiera existiera. Imagina darle a la evolución una ventaja de 9.000 millones de años. Imagina qué podría surgir en ese tiempo. La civilización humana, en comparación, es apenas un susurro. La agricultura comenzó hace unos 10.000 años. La tecnología industrial tiene unos 200 años. La comunicación por radio, nuestro primer intento de hablar al cosmos, existe desde hace apenas un siglo. En términos cósmicos, somos bebés que acaban de aprender a hacer ruido. Ahora, imagina una civilización que surgió solo un 1% antes en la historia de la galaxia que nosotros. Eso equivale a unos 100 millones de años adicionales de desarrollo. Considera cuánto ha avanzado la humanidad solo en los últimos 100 años. De frágiles biplanos a exploradores robóticos en Marte, de velas a computadoras cuánticas. Extiende esa curva a lo largo de 100 millones de años, y el resultado es casi incomprensible. Una civilización tan antigua no solo exploraría la galaxia, podría remodelarla. Y aquí es donde la paradoja se agudiza. La física no prohíbe los viajes interestelares. Los hace difíciles, pero no imposibles. Incluso a velocidades modestas, digamos una fracción de la velocidad de la luz, una civilización podría enviar sondas autorreplicantes a estrellas cercanas. Cada sonda podría recolectar materias primas, construir copias de sí misma y enviar esas copias hacia afuera nuevamente. Este proceso, descrito matemáticamente hace décadas, crece exponencialmente, como semillas llevadas por el viento que se esparcen de valle en valle, de estrella en estrella. Los cálculos sugieren que incluso con naves lentas, una sola civilización podría explorar o colonizar toda la galaxia en 1 a 10 millones de años. Eso suena mucho hasta que lo comparas con 13.000 millones. Podrías encajar esa ventana de expansión en la vida de la galaxia miles de veces.
lo que significa que si siquiera una civilización comenzó a expandirse hace millones de años, su presencia debería estar en todas partes para ahora. No sutil, no oculta. En todas partes. Deberíamos ver señales. Estructuras gigantes recolectando luz estelar. Patrones artificiales en sistemas planetarios. Calor residual brillando en encuestas infrarrojas. Sondas flotando en nuestro propio sistema solar. Al menos, ecos débiles de señales cruzando el vacío. En cambio, cuando apuntamos nuestros telescopios hacia afuera, vemos procesos naturales desarrollándose exactamente como predice la física. Las estrellas arden, las galaxias giran, los planetas orbitan. Nada destaca como ingeniería. Nada anuncia inteligencia a escala galáctica. La contradicción es casi matemática. En 1961, el astrónomo Frank Drake intentó enmarcar este problema con una ecuación sencilla, ahora conocida como la ecuación de Drake. Descompone la pregunta en piezas. ¿Cuántas estrellas se forman cada año? ¿Cuántas tienen planetas? ¿Cuántos planetas podrían sostener vida? ¿En cuántos surge la vida? ¿Cuántos evolucionan hacia la inteligencia? ¿Cuántos desarrollan tecnología? ¿Y cuánto tiempo duran esas civilizaciones? Hemos avanzado enormemente en algunos de esos términos. Gracias a misiones como el telescopio espacial Kepler, ahora sabemos que los planetas están en todas partes. Casi cada estrella en el cielo alberga al menos uno. Muchas albergan varios. La galaxia probablemente contiene billones de planetas. Miles de millones pueden estar en lo que llamamos la zona habitable, la región alrededor de una estrella, donde podría existir agua líquida. Los ingredientes crudos son abundantes. Y, sin embargo, el término final en la ecuación de Drake, la duración de una civilización tecnológica, sigue siendo un misterio. Esa variable lo cambia todo. Si las civilizaciones duran millones de años, la galaxia debería estar abarrotada. Si solo duran unos siglos antes de quedar en silencio, la galaxia podría estar llena de fantasmas. Aún así, incluso si las civilizaciones son raras, incluso si solo surge una cada millón de años, los números se niegan a cooperar con el silencio. La galaxia ha tenido tiempo. Ha tenido oportunidad. Ha tenido química, agua, elementos pesados forjados en estrellas antiguas. No ha faltado oportunidades. Entonces, ¿por qué el cielo nocturno parece intacto? La paradoja de Fermi no es solo una pregunta sobre extraterrestres. Es un conflicto entre la expectativa y la observación. La expectativa viene de la escala y el tiempo. La observación viene de nuestros instrumentos, y las dos no coinciden. Imagina estar en un vasto bosque que ha existido durante miles de millones de años. Sabes que las semillas caen constantemente. Sabes que los árboles crecen y se extienden. Sabes que la evolución funciona. Por toda lógica, el bosque debería ser denso, estratificado, lleno de doseles imponentes construidos sobre generaciones anteriores. En cambio, encuentras solo retoños, sin gigantes antiguos, sin troncos caídos de eras previas, sin señal de que algo más antiguo que tu propio claro haya estado allí alguna vez. Empiezas a preguntarte si algo está talando el bosque antes de que madure, o si el bosque crece de una manera que aún no comprendes. Una posibilidad es que estemos solos, que la inteligencia sea tan extraordinariamente rara que solo haya sucedido una vez en esta galaxia. Otra es que las civilizaciones existan, pero nunca se expandan hacia afuera. Una tercera es que algo les impida sobrevivir lo suficiente para hacerlo. Pero antes de saltar a soluciones, necesitamos enfrentar todo el peso de la paradoja. Esto no es un misterio nacido de la imaginación. Nace de la aritmética. Si tomas el número de estrellas, lo multiplicas por la fracción con planetas, lo multiplicas por la fracción con vida, lo multiplicas por la fracción con inteligencia, incluso si cada fracción es pequeña, el número final no debería ser cero. Y, sin embargo, cero es exactamente lo que observamos. No hay señales confirmadas del Instituto SETI. No hay megaestructuras verificadas en encuestas infrarrojas. No se han descubierto artefactos alienígenas en nuestro propio sistema solar.
ni siquiera ruinas ambiguas en Marte o la Luna. Solo un cielo que se comporta como si nadie más hubiera intentado responder la misma pregunta que nos hacemos ahora mismo. ¿Dónde está todo el mundo? Esa pregunta no debería existir. En un universo tan antiguo y tan grande, el silencio debería ser el resultado improbable. La presencia debería ser lo predeterminado. Y sin embargo, aquí estamos en un pequeño planeta rocoso, orbitando una estrella ordinaria en las afueras de una galaxia espiral, escuchando estática. La paradoja no prueba que estemos solos. Prueba que algo en nuestras suposiciones está equivocado. O la vida es mucho más rara de lo que pensamos, o la inteligencia casi nunca perdura, o las civilizaciones avanzadas no se comportan como esperamos, o hemos malentendido la naturaleza misma de la visibilidad. Sección por sección, exploraremos esas posibilidades. Pero antes, deja que el peso de la contradicción original se asiente. La Vía Láctea tuvo miles de millones de años para producir compañía. Tuvo miles de millones de oportunidades. Tuvo tiempo para que imperios surgieran y cayeran mucho antes de que la Tierra se enfriara. Y sin embargo, el océano cósmico permanece oscuro. En algún lugar entre los números y el silencio está la respuesta. Para entender por qué el silencio se siente tan equivocado, necesitamos estirar nuestro sentido del tiempo hasta que casi se rompa. La Vía Láctea tiene aproximadamente 13.000 millones de años. Nuestro Sol tiene unos 4,6 mil millones de años. Eso significa que cuando la Tierra se formó a partir de polvo y gas, la galaxia ya era antigua. Generaciones enteras de estrellas habían vivido y muerto antes de que nuestro planeta siquiera existiera. Los elementos pesados como el carbono, el oxígeno y el hierro, átomos en tu sangre y en tus huesos, fueron forjados en esas estrellas anteriores y esparcidos por el espacio mediante explosiones de supernovas. Somos llegados tardíos a un escenario muy antiguo. Ahora imagina comprimir la historia de la galaxia en un solo año calendario. La Vía Láctea se forma el 1 de enero. Nuestro Sol aparece en algún momento de principios de septiembre. La Tierra se enfría, se forman los océanos y surge la vida simple poco después. La vida compleja no llega hasta mediados de diciembre. Los dinosaurios caminan por el planeta el 25 de diciembre. Desaparecen el 30 de diciembre. Y toda la historia humana registrada, cada imperio, cada idioma, cada revolución científica, se desarrolla en los últimos segundos antes de la medianoche del 31 de diciembre. Así de delgada es nuestra rebanada de tiempo. Cuando hablamos de buscar civilizaciones alienígenas, a menudo las imaginamos como contemporáneas nuestras, vecinos que nos miran desde estrellas cercanas. Pero la verdad más profunda es que el tiempo es una distancia tan vasta como el espacio. Una civilización que surgiera hace 500 millones de años no estaría lejos en años luz. Estaría lejos en épocas. Y las épocas borran cosas. En la Tierra, los procesos geológicos reciclan continuamente la superficie. Las montañas se elevan y se erosionan. Los océanos se abren y se cierran. Los continentes derivan como balsas lentas sobre un mar fundido. En solo unos cientos de millones de años, la mayoría de los rastros físicos de una civilización serían reducidos a polvo. Las ciudades se hundirían, las carreteras desaparecerían. Incluso nuestros mayores monumentos se desmoronarían en sedimentos irreconocibles. Ahora escala eso a miles de millones de años. Si una especie inteligente hubiera evolucionado en la Tierra hace 2.000 millones de años, probablemente no quedaría ningún rastro visible hoy. No habría rascacielos fosilizados en piedra, no habría satélites orbitando en lo alto. Todo habría sido tragado por la tectónica y el tiempo. Esto importa porque cambia la forma en que imaginamos la galaxia. Tendemos a verla como una instantánea. Civilizaciones existiendo simultáneamente, como casas iluminadas a lo largo de una calle. Pero en realidad es más como una larga novela en la que cada capítulo rara vez se superpone con el siguiente. Una civilización podría florecer, expandirse, explorar, y luego desvanecerse mucho antes de que otra siquiera comience.
Imagina dos luciérnagas en un campo oscuro. Cada una brilla por un breve momento y luego se apaga. Si sus destellos no se superponen, ninguna de las dos sabe jamás que la otra estuvo allí. Esa puede ser la respuesta más simple y menos dramática a la paradoja de Fermi. No estamos separados por el espacio, sino por el momento. Considera esto. La humanidad ha tenido tecnología de radio solo durante 100 años. Nuestra burbuja de radio, la esfera de señales que se expande hacia afuera a la velocidad de la luz, ha alcanzado un radio de unos 100 años luz. Eso suena impresionante hasta que recuerdas que la galaxia tiene 100.000 años luz de diámetro. Nuestra presencia detectable apenas ha llenado un puntito diminuto en uno de los brazos espirales. E incluso dentro de esa burbuja, nuestras señales ya se están debilitando. Las primeras transmisiones eran potentes y sin enfoque, derramándose al espacio como un faro sin persianas. Las comunicaciones modernas son más precisas, más eficientes, menos derrochadoras. La fibra óptica reemplaza la radio. Los haces direccionales reemplazan las transmisiones amplias. Con el tiempo, la Tierra podría volverse más silenciosa, no más ruidosa. Nuestra fase ruidosa podría durar solo unos siglos. Ahora imagina que ese patrón se repite a lo largo de la galaxia. Una civilización surge, inventa la radio, brilla brevemente en la oscuridad cósmica. Luego avanza más allá de esa etapa, pasando a tecnologías que no filtran señales detectables, o colapsa, o se vuelve hacia adentro. En cualquier caso, su ventana de ruidosidad es corta. Si la duración promedio detectable de una civilización tecnológica es, digamos, 500 años, entonces, las probabilidades de que dos civilizaciones se superpongan en esa estrecha banda de tiempo son extremadamente pequeñas. Incluso en una galaxia llena de vida, el silencio podría no significar que nadie existe. Podría significar que los destellos no coinciden. Hay otra capa en este problema temporal: la velocidad de la luz misma. La luz es rápida, más rápida que cualquier otra cosa en el universo. Pero el espacio es enorme. Una señal de una estrella a 1000 años luz de distancia tarda 1000 años en llegar hasta nosotros. Si una civilización allí envió un mensaje durante su apogeo y luego desapareció 800 años después, aún recibiríamos su señal mucho después de que se hubiera ido. Estaríamos escuchando un fantasma. Y si respondiéramos, nuestra respuesta tardaría otros 1000 años en llegar. Un solo intercambio abarcaría 2 milenios. La historia humana muestra lo frágil que puede ser la continuidad a lo largo de tales periodos. Los idiomas cambian, los gobiernos caen, culturas enteras desaparecen. Mantener una conversación a través de siglos requiere un nivel de paciencia y estabilidad que ninguna civilización en la Tierra ha demostrado jamás. El cosmos puede estar lleno de civilizaciones gritando en la oscuridad, pero cada voz llega en el momento equivocado. Los astrónomos a veces describen esto como el cuello de botella temporal. Incluso si la inteligencia surge con frecuencia a lo largo de miles de millones de años, la superposición entre civilizaciones podría ser insignificante. La galaxia es lo suficientemente antigua para que innumerables historias hayan tenido lugar, pero no necesariamente al mismo tiempo. Y hay algo casi trágico en ese pensamiento. Imagina una especie que surgió hace 3.000 millones de años alrededor de una estrella distante. Desarrollaron ciencia, arte y curiosidad. Construyeron telescopios y se hicieron la misma pregunta que nos hacemos ahora. Escanearon el cielo y no encontraron nada. Después de miles de años de búsqueda, concluyeron que estaban solos. Mientras tanto, en un pequeño planeta que algún día se llamaría Tierra, simples bacterias apenas comenzaban a respirar oxígeno. Las señales de esa civilización alienígena habrían pasado por esta región del espacio mucho antes de que la vida compleja evolucionara aquí. Para cuando construimos radiotelescopios, sus mensajes se habrían desvanecido en el ruido de fondo. Dos inteligencias separadas por el tiempo, ambas solas en su momento. La edad de la galaxia significa que ha habido más que suficiente tiempo para que las civilizaciones surgieran y cayeran.
también significa que ha habido más que suficiente tiempo para que sus rastros desaparecieran. Miramos las estrellas y solo vemos procesos naturales, pero eso no necesariamente significa que nadie estuvo allí. Podría significar que lo que estuvo allí ya tuvo su capítulo y cerró el libro. Esta perspectiva suaviza la paradoja, pero no la elimina, porque incluso si las civilizaciones están separadas por millones de años, aún podríamos esperar ver sus artefactos. 1.000.000 de años es un parpadeo en el tiempo galáctico. Si una especie construyó sondas duraderas o megaestructuras, esas podrían perdurar mucho después de que sus creadores desaparecieran. Máquinas antiguas flotando entre estrellas, satélites silenciosos orbitando mundos muertos. Y sin embargo, no vemos nada. Así que la explicación temporal resuelve parte del rompecabezas, pero no todo. Nos recuerda que nuestro sentido del ahora es minúsculo, que la simultaneidad cósmica es rara. Explica por qué las conversaciones podrían nunca ocurrir. Pero no explica completamente por qué la galaxia parece tan intacta. Aún así, antes de imaginar filtros catastróficos o depredadores ocultos, debemos interiorizar esto. Simplemente podríamos estar temprano en nuestra escucha, o tarde. La Vía Láctea ha albergado miles de millones de años de química y posibilidad. Civilizaciones podrían haber surgido y desaparecido antes de que la Tierra tuviera continentes. Otras podrían surgir mucho después de que la humanidad se haya ido. El cielo nocturno puede no estar en silencio porque esté vacío. Puede estar en silencio porque estamos parados en una pausa entre versos. Y esa pausa se siente vasta solo porque nuestras vidas son cortas. Cuando miramos hacia arriba, no solo miramos a través del espacio. Miramos a través del tiempo, hacia una historia tan profunda, que inteligencias enteras podrían estar enterradas dentro de ella. Invisibles no porque nunca existieran, sino porque su momento no se intersectó con el nuestro. La paradoja está empezando a cambiar. Puede que no esté preguntando, ¿dónde está todo el mundo? Puede que esté preguntando, ¿cuándo estuvieron? Si el tiempo solo no puede explicar el silencio, entonces algo más debe estar moldeándolo. Algo más fuerte que la coincidencia. Algo que detiene a la gran mayoría de las civilizaciones antes de que alguna vez se vuelvan visibles a través de las estrellas. Esta idea tiene un nombre: el Gran Filtro. El concepto fue propuesto en 1998 por el economista y futurista Robin Hanson. En lugar de preguntar por qué no vemos alienígenas, Hanson reformuló la pregunta: ¿qué paso en el viaje desde la materia inerte hasta una civilización que abarca la galaxia es tan difícil que casi nadie lo supera? Imagina la evolución de la inteligencia como una escalera que asciende desde la química simple hasta la ingeniería cósmica. En la base están los planetas estériles: roca, hielo, gas. Luego, en algún punto de la subida, aparece la vida simple: células individuales, moléculas autorreplicantes. Con el tiempo, parte de esa vida se vuelve compleja: organismos multicelulares, sistemas nerviosos, cerebros. Eventualmente, una especie desarrolla lenguaje, herramientas, ciencia, luego radio, luego vuelo espacial. Cada uno de estos pasos es una puerta. El Gran Filtro sugiere que al menos una de esas puertas es casi imposible de cruzar. Y el silencio de la galaxia es evidencia de que la mayoría de las especies nunca logran atravesarla. La primera posibilidad es reconfortante, al menos en la superficie. El filtro podría estar detrás de nosotros. Tal vez el origen de la vida sea extraordinariamente raro. En la Tierra, la vida parece haber comenzado hace unos 3,8 mil millones de años, no mucho después de que el planeta se enfriara. Esa rapidez podría sugerir que la vida se forma fácilmente, pero solo tenemos un punto de datos. Quizás el salto de la química a la biología requiera una cadena de eventos tan delicada que casi nunca ocurra en otro lugar. Los científicos aún no entienden completamente cómo comenzó la vida aquí. Podemos simular pedazos del proceso en laboratorios, creando aminoácidos y moléculas orgánicas en condiciones similares a la Tierra primitiva.
Pero la transición de la química compleja a células autorreplicantes y evolutivas sigue siendo un misterio. Si ese salto es casi imposible, entonces la galaxia podría estar llena de planetas habitables que permanecen estériles para siempre. El segundo candidato es aún más intrigante: el salto de células simples a complejas. Durante casi 2.000 millones de años, la vida en la Tierra consistió solo en organismos unicelulares. Luego ocurrió algo extraordinario. Una célula engulló a otra y, en lugar de digerirla, formó una asociación. La célula interna se convirtió en lo que ahora llamamos mitocondria, el motor energético dentro de cada célula compleja de tu cuerpo. Este evento, conocido como endosimbiosis, puede haber ocurrido solo una vez en la historia de la Tierra. Sin él, la vida compleja, plantas, animales, cerebros, nunca habría evolucionado. Si ese evento es astronómicamente raro, entonces la mayoría de los planetas con vida podrían permanecer para siempre microbianos. El filtro también podría estar en el nivel de la inteligencia misma. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante más de 160 millones de años sin desarrollar tecnología. La evolución no apunta hacia la inteligencia. Favorece la supervivencia. Un planeta puede ser vibrante y diverso, sin producir jamás una especie que construya telescopios. Si la inteligencia no es un resultado inevitable, sino un accidente raro, entonces ya podríamos haber pasado el paso más difícil. En ese caso, el silencio de la galaxia significaría que estamos entre los primeros, o los únicos. Pero hay otra posibilidad, y es mucho más oscura. El gran filtro podría estar delante de nosotros. Esta versión sugiere que la vida y la inteligencia no son raras en absoluto. Muchos mundos podrían alcanzar la etapa en la que estamos ahora mismo. Construyen ciudades, dividen átomos, crean redes globales, miran hacia las estrellas con la misma mezcla de curiosidad y miedo. Y entonces ocurre algo. El primer candidato obvio es la guerra nuclear. La humanidad desarrolló armas nucleares menos de 50 años después de dominar el vuelo. En unas pocas décadas, poseíamos suficiente potencia de fuego para acabar con la civilización varias veces. Durante la Guerra Fría, hubo varios momentos en los que un malentendido o un mal funcionamiento casi desencadenaron una catástrofe. La física de la fisión nuclear es universal. Cualquier especie que estudie la materia lo suficientemente a fondo la descubrirá. Si la mayoría de las civilizaciones pasan por una fase en la que poseen armas de nivel de extinción antes de lograr estabilidad planetaria, muchas podrían no sobrevivir a esa transición. Luego está el colapso ambiental. El crecimiento industrial altera las atmósferas, consume recursos finitos, desestabiliza ecosistemas. Estamos presenciando este proceso en la Tierra en tiempo real. Aumento de temperaturas globales, extinciones masivas, acidificación de los océanos. Una civilización que crece demasiado rápido podría socavar la misma biosfera que la sostiene. Y quizás la posibilidad más inquietante sea la inteligencia artificial. En 2023, el astrofísico Michael Garrett publicó un artículo sugiriendo que la inteligencia artificial podría ser el gran filtro. Su razonamiento es simple y escalofriante. El tiempo entre desarrollar tecnología de radio y crear máquinas más inteligentes que sus creadores podría ser extremadamente corto, quizás solo unos siglos. Una vez que una civilización construye un sistema de IA capaz de mejorarse a sí mismo, el progreso se acelera más allá de la velocidad biológica. La máquina podría optimizar objetivos que no incluyen la supervivencia de sus creadores. Podría redirigir recursos hacia el cómputo, desmantelar infraestructuras o perseguir objetivos incomprensibles para mentes orgánicas. Importante: no necesita ser hostil, solo necesita ser indiferente. Si esta transición conduce consistentemente al colapso o a una forma de existencia que ya no transmite al espacio, entonces las civilizaciones podrían desaparecer casi tan rápido como surgen. En ese escenario, la galaxia podría estar llena de mundos donde las luces se encendieron y luego se apagaron. La implicación aterradora es esta: si el filtro está delante de nosotros,
Entonces el silencio del universo no es un consuelo, es una advertencia. Cada vez que descubrimos que la vida podría ser común, agua bajo el hielo de Europa, moléculas orgánicas en nubes interestelares, empuja los pasos tempranos más abajo en la escalera. Y eso significa que el paso mortal probablemente aún está por encima de nosotros. Pero el gran filtro no está probado. Es un marco, una forma de interpretar la brecha entre la expectativa y la observación. Y hay un detalle sutil que a menudo pasa desapercibido. El filtro no tiene que ser una catástrofe dramática. Podría ser una curva lenta. Una civilización podría simplemente fallar en expandirse. Podría volverse hacia adentro. Podría elegir la sostenibilidad sobre el crecimiento. Podría perder interés en las estrellas. El filtro podría no destruir especies. Podría redirigirlas hacia formas que no podemos detectar. Aún así, el poder de la idea radica en su cruda simplicidad. Si la galaxia es antigua y vasta, y si la física permite la expansión, entonces algo debe impedir que ocurra con frecuencia. Ese algo es el gran filtro. Y la humanidad está en una encrucijada. Si el filtro está detrás de nosotros, entonces somos increíblemente raros, quizás singularmente afortunados. Llevaríamos una responsabilidad casi demasiado pesada para comprender, la única chispa conocida de conciencia en un océano cósmico. Si el filtro está delante de nosotros, entonces los siglos venideros no son solo importantes, son decisivos. Nuestra gestión de la tecnología, el clima, la inteligencia artificial y la estabilidad global podría determinar si nos unimos al silencio o nos convertimos en la excepción a él. El cielo nocturno no nos dice cuál versión es la verdadera. Solo nos muestra el resultado. Una galaxia que parece intacta. Y en algún lugar entre la química de mundos muertos y la ambición de sueños interestelares, hay un paso tan empinado que casi nadie lo supera. La pregunta no es solo dónde está todo el mundo. Es si estamos a punto de descubrir por qué. Hay otra forma de abordar el silencio. No preguntando qué destruye a las civilizaciones, sino cuántas siquiera tienen la oportunidad de comenzar. A primera vista, la Tierra no parece extraordinaria. Orbita una estrella ordinaria en el brazo exterior de una galaxia espiral ordinaria. Nada en nuestro Sol parece dramático. Nada en nuestra posición en la Vía Láctea parece privilegiado. Y sin embargo, cuando los científicos comenzaron a examinar los detalles finos de la historia de nuestro planeta, surgió una imagen diferente. En 2000, el paleontólogo Peter Ward y el astrónomo Donald Brownlee publicaron un libro titulado Rare Earth, Tierra Rara. Su argumento no era que la vida sea rara, sino que la vida compleja e inteligente podría ser extraordinariamente poco común. Los microbios podrían estar en todas partes. Bosques de bacterias podrían cubrir innumerables planetas. Pero un mundo que produzca océanos, continentes, estabilidad climática y miles de millones de años de espacio evolutivo para respirar. Eso podría requerir una secuencia de eventos tan precisa que roza lo improbable. Comencemos con la ubicación. Nuestro Sol está en lo que los astrónomos llaman la zona habitable galáctica. Una región estrecha, no demasiado cerca del centro galáctico, donde la radiación y el caos gravitacional perturbarían los sistemas planetarios, ni demasiado lejos donde los elementos pesados son escasos. Demasiado cerca, y las supernovas y los estallidos de rayos gamma esterilizan mundos jóvenes. Demasiado lejos, y no hay suficientes metales para construir planetas rocosos en primer lugar. Existimos en un vecindario suburbano relativamente tranquilo de la galaxia. Luego considera la estrella misma. El Sol es una estrella estable de tipo G de tamaño medio. Arde de manera constante. No tiene erupciones violentas como muchos enanos rojos, que constituyen la mayoría de las estrellas en la galaxia. Los planetas que orbitan enanos rojos a menudo están acoplados de marea, con un lado enfrentando permanentemente a la estrella y el otro congelado en la oscuridad. Eso crea gradientes de temperatura extremos que podrían complicar el desarrollo de ecosistemas complejos.
Nuestra estrella no es rara, pero tampoco es el tipo más común. Ahora mira el planeta. La Tierra está en la zona habitable donde el agua líquida puede persistir en la superficie. Pero estar en el rango de temperatura correcto es solo el comienzo. Venus también está cerca de esta zona, y sin embargo se convirtió en un horno lo suficientemente caliente como para derretir plomo. Marte está en el borde más frío, y hoy es un desierto congelado. Entonces, ¿qué mantuvo estable a la Tierra? Una respuesta está muy por debajo de nuestros pies. La tectónica de placas. La corteza terrestre está rota en placas móviles que reciclan el carbono a través de un vasto ciclo geológico. Los volcanes liberan dióxido de carbono, calentando el planeta. La meteorización y los procesos oceánicos extraen carbono de la atmósfera. La subducción lo arrastra de vuelta al manto. Durante miles de millones de años, este sistema actúa como un termostato, evitando un calentamiento o congelamiento descontrolado. Sin tectónica de placas, la Tierra podría haber terminado como Venus, atrapada en un estado de invernadero permanente, o como Marte, geológicamente muerta y con una atmósfera delgada. Hasta ahora, la Tierra es el único planeta conocido con tectónica de placas activa a largo plazo. Y eso podría remontarse a un accidente violento. Al principio de la historia de la Tierra, un objeto del tamaño de Marte, a menudo llamado Theia, colisionó con el joven planeta. Los escombros de ese impacto formaron la Luna. Pero la colisión hizo más que crear un satélite. Pudo haber refundido el interior de la Tierra, alterado su rotación y proporcionado las condiciones necesarias para que comenzara la actividad tectónica. Sin colisión, sin Luna. Sin Luna, sin inclinación axial estable. Sin inclinación estable. Sin estabilidad climática a largo plazo. Sin tectónica, sin ciclo del carbono. Cada capa depende de la anterior. La Luna misma juega un papel silencioso pero profundo. Su atracción gravitacional estabiliza la inclinación axial de la Tierra, evitando oscilaciones salvajes en el clima a lo largo del tiempo geológico. Sin esa estabilidad, las estaciones podrían variar caóticamente, dificultando la persistencia de la vida compleja. Luego está Júpiter. La enorme gravedad del gigante gaseoso actúa como un escudo parcial, desviando o capturando muchos cometas y asteroides que de otro modo golpearían la Tierra. No elimina los impactos. Un asteroide aún acabó con el reinado de los dinosaurios, pero probablemente reduce su frecuencia. Y esa extinción de los dinosaurios plantea otro paso improbable. Durante más de 160 millones de años, los dinosaurios dominaron la Tierra sin desarrollar tecnología avanzada. Solo después de que un asteroide de 10 kilómetros de ancho golpeara hace 66 millones de años, los mamíferos se diversificaron y eventualmente produjeron primates capaces de razonamiento abstracto. Sin ese evento de extinción, la vida inteligente tal como la conocemos podría nunca haber aparecido. Entonces apila las condiciones. Una estrella estable, el vecindario galáctico correcto, un planeta rocoso en la zona habitable, tectónica de placas a largo plazo, una gran luna estabilizadora, un gigante gaseoso protector, una extinción masiva en el momento justo. Cada condición por sí sola puede no ser extraordinariamente rara, pero requerirlas todas en el mismo mundo, en la misma era, reduce drásticamente las probabilidades. Se vuelve menos como tirar un dado, y más como tirar 10 dados, y necesitar que todos caigan en 6. Los recientes descubrimientos de exoplanetas han complicado esta imagen. Misiones como el telescopio espacial Kepler revelaron que los planetas son abundantes. Muchos existen en zonas habitables, pero la habitabilidad no garantiza complejidad. Un mundo oceánico completamente cubierto de agua podría estar repleto de vida y, sin embargo, carecer de tierra seca para el fuego y la metalurgia. Un planeta ligeramente más grande que la Tierra podría atrapar una gruesa atmósfera de hidrógeno, asfixiando los ecosistemas superficiales. Cuanto más profundo miramos, más nos damos cuenta de que, parecido a la Tierra, es un requisito mucho más estricto que potencialmente habitable.
Esta perspectiva reformula completamente la paradoja de Fermi. Tal vez la galaxia no esté vacía porque las civilizaciones se destruyan a sí mismas. Tal vez esté vacía porque casi ningún planeta logra nunca la receta completa correctamente. En esta visión, el silencio no es ominoso, es estadístico. La Tierra podría estar en un estrecho corredor de posibilidad, lo suficientemente amplio para la vida, lo suficientemente estable para la complejidad, lo suficientemente longevo para que surja la inteligencia. Un corredor tallado por accidentes y sincronización cósmica. Y si eso es cierto, entonces no somos una voz entre muchas que se silenciaron. Podríamos ser una de las muy pocas voces que alguna vez aprendieron a hablar. Hay algo a la vez reconfortante y pesado en esa idea. Reconfortante porque elimina el espectro de la fatalidad inevitable. El gran filtro estaría detrás de nosotros, en la improbable cadena de eventos que produjo nuestro planeta y nuestra biología. Pesado porque significa que la responsabilidad por la conciencia en esta galaxia podría recaer en gran medida sobre nuestros hombros. Si la hipótesis de la Tierra rara es correcta, entonces el cielo nocturno no está en silencio porque algo terrible ocurrió. Está en silencio porque la complejidad misma es una excepción. El bosque no está lleno de gigantes ocultos. Está mayormente cubierto de musgo y microbios bajo estrellas interminables. Y en una pequeña rama en un rincón tranquilo de la galaxia, algo improbable aprendió a preguntarse por qué el bosque parece tan quieto. Hasta ahora, el silencio ha tenido explicaciones inocentes. Tal vez las civilizaciones se queman. Tal vez sean raras. Tal vez existan en épocas diferentes. Pero, ¿y si el silencio es deliberado? ¿Y si la razón por la que la galaxia se siente vacía no es porque no haya nadie, sino porque todos se están escondiendo? Esta idea se conoce como la teoría del bosque oscuro, popularizada sobre todo en la novela El bosque oscuro de Liu Cixin. Aunque nació en la ficción, la lógica detrás de ella proviene de algo muy real. La teoría de juegos. La matemática de la supervivencia bajo incertidumbre. Imagina la galaxia no como una ciudad llena de vecinos, sino como un bosque en la noche. Cada civilización es un cazador que se mueve silenciosamente entre los árboles. Cada una sabe que otros podrían existir. Cada una sabe que los recursos, energía, mundos habitables, supervivencia a largo plazo, son finitos. Y cada una entiende una verdad aterradora. No puedes conocer las intenciones de otra especie inteligente. ¿Son pacíficas? ¿Son expansionistas? ¿Están desesperadas? ¿Son más avanzadas que nosotros? No puedes preguntarles fácilmente. Las señales tardan años, décadas, incluso siglos en cruzar el espacio interestelar. Las conversaciones son lentas. Los malentendidos son permanentes. Y la tecnología evoluciona. Una especie que parece débil hoy podría superarte mañana. En un bosque así, hacer ruido es peligroso. Si revelas tu ubicación, anuncias tu existencia a cada observador desconocido dentro del alcance. Si siquiera uno de ellos decide que eres una amenaza o un recurso, la estrategia más segura para ellos podría ser eliminarte antes de que te vuelvas más fuerte. La lógica es fría, pero simple. En teoría de juegos, esto se asemeja al dilema del prisionero. Si dos jugadores no pueden confiar el uno en el otro y el costo de equivocarse es la extinción, el movimiento racional se convierte en la preemptividad. Ataca primero, quédate oculto, asume lo peor. Y si cada civilización sigue esa lógica, el resultado es una galaxia donde el silencio no es ausencia. El silencio es supervivencia. Bajo el modelo del bosque oscuro, el universo está en silencio porque cualquier civilización que transmita ruidosamente no dura mucho. Las que sobreviven aprenden a callarse. Ahora piensa en lo que ha hecho la humanidad. Durante más de un siglo hemos estado filtrando señales de radio al espacio. Nuestras primeras transmisiones eran potentes y sin enfoque. Radar militar, señales de televisión, comunicaciones rebotando en la ionosfera. En 1974,
Los científicos incluso enviaron un mensaje deliberado hacia un distante cúmulo estelar usando el observatorio de Arecibo. El mensaje codificaba información básica sobre la humanidad y nuestra ubicación. Fue un gesto científico, un saludo. Pero en el marco del bosque oscuro, fue como encender una hoguera en medio de una jungla llena de cazadores invisibles. Algunos científicos argumentan que este miedo está exagerado. Las distancias son enormes. La probabilidad de civilizaciones hostiles es desconocida. El astrofísico Avi Loeb ha señalado que las suposiciones basadas en el miedo sobre la psicología alienígena podrían proyectar ansiedades humanas en mentes desconocidas, y esa crítica es válida. No sabemos cómo pensaría otra especie. La cooperación podría ser tan racional como la agresión. Una civilización millones de años por delante podría no ver ninguna necesidad de conquista en absoluto. Pero el argumento del bosque oscuro no requiere hostilidad universal. Solo requiere un actor hostil en una vasta galaxia. Si incluso una pequeña fracción de civilizaciones adopta estrategias preemptivas, el riesgo se vuelve asimétrico. Los que gritan pueden desaparecer. Los que susurran pueden perdurar. Y aquí está el giro inquietante. El bosque oscuro no requiere que nadie sea malvado. Solo requiere que sean cautelosos. Considera las matemáticas. Supón que la civilización A detecta a la civilización B. No puede saber si B permanecerá pacífica. Pero A sí sabe que si B se vuelve agresiva más tarde, podría ser demasiado tarde para detenerla. El movimiento más seguro, en términos estrictos de supervivencia, es eliminar la incertidumbre temprano, no por odio, no por crueldad, sino por miedo. En ese entorno, la estrategia óptima se convierte en la invisibilidad. Las civilizaciones avanzadas minimizarían la fuga de energía, evitarían megaestructuras obvias, ocultarían sus actividades, incluso podrían disfrazarse como fenómenos naturales. La galaxia parecería intacta, no porque esté vacía, sino porque todos los que sobrevivieron aprendieron a esconderse. Hay una extensión aún más oscura de esta idea. Si las civilizaciones operan bajo la lógica del bosque oscuro, podrían desplegar sistemas automatizados, sondas autorreplicantes, para monitorear y eliminar especies tecnológicas emergentes antes de que se conviertan en amenazas. En el momento en que una civilización joven se vuelve detectable, es eliminada silenciosamente. En esta versión de la historia, el silencio es impuesto. Pero hay una tensión filosófica aquí. Para que el bosque oscuro sea universal, todas las civilizaciones avanzadas tendrían que converger en la misma estrategia de supervivencia. Sin rebeldes, sin excepciones, sin especies impulsadas por una curiosidad más fuerte que el miedo. En la Tierra luchamos por lograr consenso entre naciones en políticas climáticas. La idea de que innumerables culturas alienígenas llegarían independientemente a protocolos idénticos de secreto parece extrema, a menos que la primera civilización que surgió estableciera las reglas. Si una especie obtuvo una ventaja tecnológica masiva temprano en la historia galáctica, podría haber impuesto una política a través de sistemas de vigilancia, redes de inteligencia artificial o aplicación automatizada que desincentiva el contacto. Una especie de directiva primordial cósmica, pero respaldada por un poder abrumador. Bajo ese escenario, las civilizaciones posteriores crecerían dentro de un silencio regulado. Ni siquiera sabrían que están siendo gestionadas. El bosque oscuro es aterrador, no porque garantice hostilidad, sino porque hace que el silencio sea racional. Transforma la paradoja de Fermi de un misterio a una estrategia. La ausencia de señales se convierte en comportamiento esperado, y de repente, nuestras propias decisiones futuras se sienten más pesadas. ¿Deberíamos seguir transmitiendo intencionalmente? ¿Deberíamos anunciar nuestra presencia o deberíamos volvernos más silenciosos a medida que nos volvemos más avanzados? Ya la tecnología de la humanidad está tendiendo hacia la eficiencia y la direccionalidad. La fibra óptica reemplaza las torres de transmisión. Los haces estrechos reemplazan las señales omnidireccionales. La encriptación reemplaza la transmisión abierta.
Nos estamos volviendo menos detectables. No por diseño contra alienígenas, sino por diseño para rendimiento. En otras palabras, incluso sin miedo, la madurez conduce al silencio. Si otras civilizaciones siguen el mismo camino, la galaxia podría estar llena de observadores. Cada uno consciente del peligro del ruido, cada uno escaneando cuidadosamente la oscuridad, ninguno atreverse a hablar primero. Imagina un bosque en la noche. Sabes que hay otros allí. Escuchas un leve crujido. Sientes la presencia de movimiento en las sombras, pero nadie grita. Este silencio no es pacífico. Es tenso. La teoría del bosque oscuro no prueba que nos estén observando. No confirma depredadores en los árboles cósmicos. Pero ofrece una explicación poderosa de por qué el cielo no brilla con vida obvia. En un universo donde la supervivencia es incierta y la confianza es imposible, el movimiento más seguro es la invisibilidad. Y quizás la posibilidad más inquietante de todas sea esta. La galaxia no está vacía. Está escuchando. Y nosotros somos los únicos que aún somos lo suficientemente ruidosos como para ser oídos. Después del miedo, después de la catástrofe, después de cazadores ocultos en bosques cósmicos, hay una posibilidad más. Una que es menos dramática, pero quizás más profunda. ¿Y si la solución a la paradoja de Fermi no es la destrucción, ni el esconderse, ni la rareza? ¿Y si las civilizaciones avanzadas simplemente superan el ser visibles? Para verlo claramente, necesitamos mirar hacia adentro antes de mirar hacia afuera. Durante la mayor parte de la historia humana, la Tierra estuvo en silencio. Ninguna onda de radio escapaba de nuestra atmósfera. Ninguna luz artificial era visible desde el espacio. Si un astrónomo alienígena hubiera observado nuestro planeta hace 500 años, habría visto bosques, océanos, nubes y nada más. Luego algo cambió. En apenas un siglo nos volvimos ruidosos. Torres de radio florecieron por los continentes. El radar barrió los cielos. Las señales de televisión se derramaron en todas direcciones. Nuestro planeta comenzó a brillar débilmente con luz artificial. Por un breve momento en términos cósmicos, la Tierra se volvió detectable, no intencionalmente, sino accidentalmente. Éramos ruidosos porque nuestra tecnología era ineficiente. Pero observa la tendencia. A medida que la tecnología avanza, se vuelve más eficiente, más enfocada, más contenida. La radio temprana era como gritar a través de un valle. La comunicación moderna es más como susurrar a través de un cable de fibra óptica. Los datos se mueven en haces estrechos. Las señales se comprimen. El desperdicio de energía se reduce. Incluso nuestros satélites cada vez más se comunican a través de enlaces direccionales estrechos en lugar de transmitir ciegamente al espacio. No estamos intentando escondernos de alienígenas. Simplemente estamos optimizando. Y la optimización conduce al silencio. Ahora extiende esa trayectoria hacia adelante. No 100 años, sino 10.000. Una civilización avanzada tendría todos los incentivos para minimizar el desperdicio de energía. Las grandes megaestructuras brillantes que irradian calor al espacio son ineficientes. La fuga de radio de amplio espectro es ineficiente. Las civilizaciones que sobreviven lo suficiente para madurar probablemente dominarán sistemas cerrados, reciclando energía internamente, transmitiendo señales en canales estrechos, conteniendo el cómputo dentro de arquitecturas compactas. Cuanto más avanzado te vuelves, menos filtras. Esta puede ser la pieza que falta. Hemos estado buscando civilizaciones de la forma en que buscamos fogatas, brillantes, obvias, derrochadoras. Pero quizás la madurez tecnológica se parece menos a una hoguera y más a un reactor sellado. Considera el telescopio espacial Kepler. Reveló que los planetas están en todas partes. Las materias primas para la vida son abundantes. Ese descubrimiento hizo que el silencio sonara más fuerte. Si los planetas son comunes, ¿por qué no vemos ingeniería? Pero nuestras expectativas de ingeniería están moldeadas por nuestro nivel actual de desarrollo. Imaginamos esferas de Dyson,
enormes caparazones alrededor de estrellas recolectando toda su energía. Imaginamos imperios galácticos extendiéndose visiblemente por el espacio. Imaginamos calor residual brillando intensamente en encuestas infrarrojas. Sin embargo, esas son fantasías de etapas tempranas. Si una civilización domina verdaderamente la física, ¿por qué construir algo tan rudimentario? ¿Por qué encerrar una estrella entera cuando podrías aumentar drásticamente la eficiencia computacional operando a temperaturas más bajas y en estructuras compactas? ¿Por qué colonizar físicamente miles de sistemas estelares si puedes simular universos enteros localmente a una fracción del costo energético? Esta línea de pensamiento se conecta con la hipótesis de la trascensión. La idea de que las civilizaciones avanzadas se mueven hacia adentro en lugar de hacia afuera, concentrando la inteligencia en sistemas más pequeños, más densos, más eficientes. En lugar de expandirse como imperios, se comprimen como datos. Mira nuestra propia trayectoria tecnológica. Las computadoras alguna vez llenaban habitaciones enteras. Luego se sentaron en escritorios. Luego cabían en bolsillos. Ahora operan en chips más pequeños que una uña. La dirección es clara: más potencia, menos huella física. Si esa trayectoria continúa durante milenios, la infraestructura más avanzada de una civilización podría ser casi indetectable a distancias interestelares. Una estructura computacional compacta alimentada eficientemente por su estrella emitiría un exceso mínimo de calor. Sus comunicaciones estarían encriptadas y enfocadas en haces estrechos. Sus actividades se parecerían al ruido astrofísico natural. Desde afuera, parecería nada especial en absoluto. La galaxia parecería intacta, no porque esté vacía, sino porque la inteligencia ha aprendido a mezclarse. Hay otra dimensión en esta idea. La visibilidad puede ser una fase temporal en el ciclo de vida de una civilización. La tecnología temprana filtra. La tecnología de etapa media se estabiliza. La tecnología de etapa tardía desaparece en la eficiencia. Eso significa que solo hay una ventana estrecha durante la cual una civilización es detectable con métodos como los nuestros. La humanidad ha sido ruidosa por radio durante unos 100 años. Tal vez esa ventana dure 300 años, quizás 500. Contra el telón de fondo de una galaxia de 13.000 millones de años, eso es un parpadeo demasiado breve para esperar superposición con muchos otros. Incluso si existen miles de civilizaciones, la probabilidad de que estemos escuchando durante su fase ruidosa puede ser extremadamente pequeña. La paradoja se disuelve no porque la vida sea rara, ni porque algo la destruya, sino porque hemos malentendido cómo se ve la vida avanzada. Hemos estado escuchando estática cuando deberíamos estar buscando sutileza. Y aquí es donde nuestra tecnología está a punto de cambiar el juego. El telescopio espacial James Webb ya está analizando las atmósferas de exoplanetas distantes, buscando no solo vida, sino biofirmas, huellas químicas de procesos activos. Misiones futuras como el Observatorio de Mundos Habitables planeado buscan imágenes directas de planetas parecidos a la Tierra alrededor de estrellas cercanas. Estos instrumentos no buscarán solo charlas de radio. Buscarán oxígeno y metano coexistiendo en desequilibrio, iluminación artificial en el lado nocturno, contaminantes industriales atmosféricos, no hogueras, sino huellas dactilares. Si la solución tranquila es correcta, entonces la galaxia no está llena de letreros de neón parpadeantes. Está llena de mundos que a primera vista parecen naturales. Pero al inspeccionarlos más de cerca, revelan pequeñas anomalías. Un ligero exceso de calor infrarrojo, una proporción química inusual, un patrón demasiado regular para ser aleatorio. La solución a la paradoja de Fermi puede no ser una única respuesta dramática. Puede ser un cambio de perspectiva. Tal vez el universo no esté en silencio. Tal vez esté disciplinado. Imagina entrar en una antigua biblioteca. Los estantes se extienden más allá de la vista. El aire está quieto. No hay ecos de voces. Al principio piensas que el edificio está vacío. Luego notas algo sutil, el leve zumbido del control climático, la disposición ordenada de los libros,
la presencia silenciosa del conocimiento almacenado en todas partes. El silencio nunca fue ausencia, era orden. Si las civilizaciones sobreviven lo suficiente, podrían converger hacia la estabilidad en lugar del espectáculo, hacia la eficiencia en lugar de la expansión, hacia la sutileza en lugar del ruido. Y eso cambia el tono emocional de la paradoja. El cielo nocturno deja de sentirse como un cementerio. Comienza a sentirse como una ciudad donde todos han cerrado sus cortinas. Lo que nos deja con una posibilidad final, casi poética. No estamos solos. No estamos condenados. No necesariamente nos están cazando. Simplemente somos tempranos en nuestra comprensión. La solución a la paradoja de Fermi puede no ser catastrófica ni mística. Puede ser la madurez tecnológica misma. Y si eso es cierto, entonces el silencio que escuchamos esta noche no es una advertencia. Es un atisbo de lo que algún día podríamos llegar a ser. Si te gusta el vídeo, no olvides dejar un like y suscribirte. Hace una gran diferencia y ayuda al canal a crecer.